Bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, a través de las pantallas de Canal 11 CERTER. Yo soy José María Torrijos Legazpi y en esta ocasión hablemos de periodismo y educación. La formación universitaria del periodismo, de las comunicaciones, cómo se está dando, cómo es en el siglo XXI, cómo debería ser. Tuve el privilegio de conversar con tres destacadas periodistas que además han sido destacadas docentes. Me refiero a la profesora Bárbara Bloise, a la profesora Flor Ortega, que durante 25 años estuvo en las aulas universitarias. En estos momentos pues se dedica a otras cosas no alejadas de la profesión, y a la profesora Griselda López, que también durante mucho tiempo estuvo vinculada al cuerpo académico de la Universidad de Panamá y también de otros centros de estudios. Y bueno, la profesora Griselda López también con una destacada trayectoria, y hay que mencionar, entre otras cosas, que fue la primera directora del Canal 11 ya hace mucho tiempo. Veamos la conversación que mantuve con ellas para hablar sobre el periodismo y la educación. Profesoras, muchas gracias por estar acá en Contrapunto, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hablemos un poco de cómo debe ser la enseñanza del periodismo en esta época que estamos viviendo, en el siglo XXI. Vamos a comenzar, bueno, pues en el orden en que se unieron a la plática, si les parece. Y creo que la pregunta base sería, ¿la enseñanza del periodismo está avanzando? La manera en que se educa a los futuros periodistas o comunicadores avanza de la misma forma en que la profesión ha avanzado en los últimos años? Profesora Ortega. Hola José María, buenos días, muchas gracias. Excelente oportunidad. Mira, no, desafortunadamente no. El periodismo forma parte de todo el sector educativo y como todos sabemos, el sector educativo va atrasado. Mira, en una oportunidad Germán Rey decía que el periodismo se está quedando, y efectivamente, y yo creo que también la educación del periodismo es un proceso de reinventarse, de mirar y de contextualizar qué pasa, cuáles son las demandas, quién es el que realmente es hoy el centro del hecho informativo. Y si las universidades, los institutos, las escuelas no se replantean esa gran verdad, porque esto es un periodo de transición. El periodismo no es que ahora está en crisis, la crisis del periodismo es transicional desde hace bastante tiempo atrás. Incluso yo leí en un libro de Luis Assets, un profesor español, que dijo, refiriéndose a un autor inglés, que el último periódico se imprimiría en el 2043, o sea, estamos a poco tiempo. Sin embargo, la enseñanza del periodismo tiene que ser ahora una experiencia para el estudiante. No es adquirir conocimiento, es experimentar haciendo periodismo en la práctica. Es una realidad completamente diferente. Y por otro lado, si bien hay autores y hay periodistas que dicen que el tema de la vocación no es relevante, yo sí creo que es relevante tener vocación, es decir, tener pasión por el periodismo. No creo que un profesional que no tenga pasión por esta profesión sienta los deseos de ir más allá de lo que la educación le ha enseñado o más allá de lo que observa en lo cercano, o sea, que quiera traspasar las barreras para ofrecer al ciudadano, al lector, un producto completamente nuevo. Profesora Griselda, ahora hablando del tema de la vocación y hablando del tema de aprender más de lo que se enseña, ¿es el periodismo una de las carreras o el periodismo una de las profesiones donde más hay una brecha, más grande es la brecha entre lo que sucede en las aulas y lo que sucede al momento de ejercer? Bueno, sí, realmente hay una brecha, ¿no? Pero te voy a decir lo siguiente. Yo creo que realmente, como experiencia en la Escuela de Periodismo y en la Facultad de Comunicación,
hemos avanzado, se ha avanzado mucho en algunas cosas. Por ejemplo, ya los planes de estudio son revisados no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos diversas asesorías, hacemos comparaciones. Es decir, tratamos de que el plan de estudio siempre se actualice, se renueve de acuerdo con las exigencias de la sociedad. El problema que nos enfrentamos, como decía mi querida amiga Flor, es que también tenemos una sociedad muy compleja, muy convulsa, y a veces nos llegan diferentes tipos de estudiantes, unos con vocación y otros con poca vocación. Pero el problema de escoger quién tiene vocación y quién no lo tiene, a veces es muy difícil, sobre todo en una universidad como la Universidad de Panamá, que tiene una gran población estudiantil que viene de diversos sectores económicos, más que nada, y que en algunos casos tenemos que recibir una cantidad diversa de estudiantes, ¿verdad? Con vocación o con no vocación. En mi experiencia he tenido realmente muchas experiencias agradables en el sentido de que los que no tenían vocación, de pronto resultaron que tenían vocación y que podían hacerlo bien. Obviamente para el profesor, un estudiante de esta categoría significa trabajar doble, trabajar más, hacer planes de estudio que realmente sean consonos con el tiempo. Siempre hay que cambiar los planes de estudio, hay que renovarlos, es muy importante para nosotros. Y además, eso que decía la profesora Flores, también el estudiante debe tener una cosa que se llama empatía. Yo me he encontrado con estudiantes que tienen altos niveles intelectuales, pero le falta también el sector empatía, es decir, la pasión, el sentimiento, el sentirse en el lugar del otro. Y yo creo que, bueno, un buen profesor, y yo creo que aquí estoy junto a dos buenas profesoras, trata de buscar en el estudiante, ¿verdad?, esas posibilidades. Lo que no podemos nunca en las universidades es dejar por fuera a los estudiantes. Eso es un drama que a veces tenemos cuando tenemos un exceso de población matriculada y que vamos a tener ahora. Ahora viene un conflicto grande, no sé si Bárbara está de acuerdo conmigo y Flor, en el sentido de que ya la universidad privada va a haber un excedente hacia la universidad estatal, problemas de carácter económico. Pero bueno, analizando, yo sí creo que toda persona tiene sensibilidad, toda persona tiene una capacidad y depende del profesor muchas veces de sacarle a ese estudiante todas esas posibilidades y esas capacidades. Profesora Bárbara, ¿usted coincide bueno, aquí inclusive hasta le hicieron la pregunta. La profesora Griselda hablaba de la Universidad de Panamá, que es el sector público, pero ¿cambia mucho la perspectiva del estudiante cuando es una universidad privada? Bueno, yo creo que es un tema, primero, antes que todo, depende de cómo querramos evaluar el tema de si las universidades cumplen o no con la función de formar periodistas en esta época. Yo lo primero que preguntaría, ¿cuáles son los desafíos que tiene el periodismo de hoy en esta búsqueda importante de adaptarse a esos nuevos cambios, a las crisis que han mencionado mis compañeras, y sobre todo entender que en cuanto a la base ética, por ejemplo, los contenidos y la excelencia, yo siento que las universidades están abogando siempre porque eso sea el camino. El problema es que en ese camino hay profesores y hay estudiantes, y cada quien está viviendo su propia crisis de cambio, de transformaciones. Yo diría, el primer reto importante que tienen las universidades y la academia es la transformación digital. Reconocer que ese periodista que estamos formando tiene hoy más que nunca, a diferencia nuestra, ¿verdad?, que nos enseñaban a redactar bien, es el tema de ser un periodista multimedia y multimedios. Entonces yo siento que las universidades de alguna manera tienen que caminar hacia eso, y la diferencia entre la Universidad de Panamá, donde he dado clase, y la Universidad Latina, donde también he estado, es que la juventud tiene sus propios desafíos y retos, y muchas veces van creyendo
que están buscando la ilusión de la fama y de la fortuna. Hacemos realmente una vocación de pobreza nosotros, pero efectivamente nuestro estudiante va con unas expectativas de poder expresar y ser el número uno en el periodismo. Entonces, en ese camino, yo creo que lo que no cambia en la academia es el tema de la ética, el tema de los contenidos y el tema de la excelencia. ¿Cómo medir si las universidades están haciendo eso? Bueno, el producto al final es lo que los medios reciben, pero un medio de comunicación que también tiene desafíos, tienen problemas de ética, tienen problemas de violencia mediática, por ejemplo, tienen problemas que atender que tienen que ver con perder audiencias, millones de lectores que se pierden todos los días en los periódicos, y luego la situación laboral de los periodistas. Yo realmente cuando veo lo de la enseñanza del periodismo, la veo desde la perspectiva de que qué estoy haciendo en este momento en mi profesión y qué va a pasar con esta profesión en el futuro. Hace años y hemos pagado muy caro el precio de no creer en la idoneidad profesional. Hoy por hoy estoy convencida que esa idoneidad está vinculada a la excelencia. O sea, la idoneidad te la da tu capacidad. El problema es que los medios son los que te definen quién es y quién sí es y quién no es idóneo. Y a veces esos planteamientos es que tenemos que vernos también la vida académica, la tenemos que ver también desde esa perspectiva. ¿Cuáles son exactamente esos desafíos que también hay que señalar en los medios de comunicación, que ellos tienen que hacer su propia revisión, y luego esa alianza importante entre academia y la parte del ejercicio de la profesión? Ahora, justo con eso, ¿coinciden ustedes en que se desvincula a veces el sector profesional de lo que sucede en las aulas? Los medios deberían buscar una manera de interactuar un poco más con las facultades, con las escuelas de periodismo o de comunicación. Profesora Ortega, la escucho. Sí. Bueno, yo creo que eso se ha ido superando, ha ido mejorando. Lo digo por mi experiencia en la Universidad Santa María la Antigua, donde nosotros tenemos las prácticas profesionales desde el segundo año hasta que se gradúan los estudiantes. Incluso muchos estudiantes quedan durante la última práctica, el medio los quiere porque ya han aprendido todo allí. Pero creo que eso se ha ido mejorando bastante bien. Por esta experiencia, todas las universidades tienen sesiones de práctica profesional, pero además de eso, creo que también el estudiante, volviendo a mi tema de la vocación y de la pasión, el estudiante hoy sabe qué quiere el medio, cuál es el contexto real de cada medio de comunicación. Casualmente, por estar dentro de este mundo digital, tecnológico, nuestros estudiantes de comunicación y periodismo son estudiantes que están bastante bien informados, muy informados, muy actualizados, incluso demandan de la academia aprendizajes porque lo ven en otros ámbitos. Entonces, yo creo que este distanciamiento que había antes, entre la academia y los medios de comunicación se han ido mejorando bastante bien. Con lo que dice Bárbara, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, el estudiante, y en efecto la ética es un eje transversal en las carreras de comunicación en todas las universidades, también en la UMA desde siempre, pero el estudiante llega a los medios de comunicación y el medio le presenta nuevos desafíos. No solo desafíos de carácter tecnológicos y de conocimiento, sino de carácter actitudinales y de valores. Y eso todos lo sabemos. Incluso el periodista, los comunicadores ya por graduarse, que están haciendo su última práctica, fue mi experiencia, tuve muchos estudiantes que estaban en los medios produciendo lo que se estaba viendo en el día en los noticieros, y tenían conflictos entre lo que ellos habían aprendido que era lo correcto y lo que se estaba haciendo. Y eso creo que es una constante que se mantiene, desafortunadamente, así es. Profesora Griselda, ¿qué tendríamos que hacer o cómo logramos que el mundo real o el ejercicio real del periodismo
no nos sorprenda tanto una vez salimos de las aulas? Bueno, yo quería remontarme un poco a lo que acaba de decir, bueno, lo que dijo Flor y lo que dijo Bárbara. Ajá. Y bueno, hay una cosa que se llama violencia mediática y ella utilizó, ¿verdad?, la palabra. El término de que nosotros les enseñamos a los estudiantes un mundo donde debe ser un periodismo como debe ser. El otro problema es cuando llega un periódico y le dicen, tú tienes que hacer esto, muy diferente a lo que los profesores le enseñaron. Nosotros nos encontramos con un periodismo en Panamá, en algunos medios positivo, eficiente, y en otros medios no. Aquí el tema de la violencia mediática y el tema de la mujer como un problema, ¿verdad?, noticioso, pero no humano, de lo que le pueda suceder en el tema de las agresiones, viene realmente vendiendo algún tipo de periódicos. Yo creo que un poco aquí es importante que el Consejo Nacional de Periodismo, que existe, porque Panamá tiene muchas cosas en las cuales uno puede apoyarse, haga una regulación en donde realmente los medios de comunicación mejoren. No hablo de todos, pero un porcentaje grande. Yo me encuentro con... Yo tengo un estudiante que salió con el primer puesto de honor y entró a trabajar en un medio X. Y lo primero que le dice es cubre el asesinato de una señora tal, y al decir de lo que sale es la foto de la señora. Entonces, él me llama, ¿verdad?, con un problema de conciencia terrible, y entonces me dice, me pagan tanto y tengo una esposa y tengo un hijo, yo tengo que seguir trabajando. Y entonces ese tema de conciencia entre lo que el medio es y lo que la persona en sí es un tema muy serio aquí en Panamá, que yo creo que hay que ver y que revisar y analizar. Pudiéramos decir entonces que que el problema actual del periodismo, más que ser un problema tecnológico, es un problema ético. Hay un problema ético, hay un problema moral, hay un problema también de respeto a la sociedad, y también hay un problema económico detrás de todo esto. Detrás del periodismo hay además grandes recursos económicos, grandes poderes económicos que están detrás de la información y de la noticia. No podemos decir cosas que no son falsas. Uno averigua, ¿verdad?, cuál es la... Y no te estoy hablando de la prensa escrita nada más, te estoy hablando de una cantidad de elementos que nosotros tenemos aquí en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Y yo creo que es un esfuerzo que hemos hecho todas, que ha hecho Flor y que ha hecho Bárbara y todos los varones también, ¿verdad?, que creen en que debe haber un periodismo honesto, claro, y que el pueblo se necesita un periodismo de esa naturaleza. Me parece, ¿verdad?, que ese esfuerzo hay que seguir haciendo. Pero de todas maneras, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Periodistas y todos los periodistas organizados tienen que moverse, apoyar, ¿verdad?, y realizar estos cambios. Ahora, profesora Bloise, en el caso suyo, que usted, por ejemplo, hablaba de la violencia de los medios y todas estas cosas, ¿cómo es cuando se les expresa o se les cuenta estas cosas a los estudiantes? ¿Cómo lo perciben o cómo reaccionan? Me imagino que en algún momento en las aulas se los menciona a usted. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Cómo reacciona? Bueno, yo creo primero que la visión cuando uno recibe a jóvenes es hablarles de un mundo posible. Yo aprendí de mis maestros de periodismo cuando estaba en la Universidad de Panamá que aprendí a hacer el periodismo que debía ser, o sea, la base de un periodismo ético, ¿verdad? De lo que habla Javier Darío Restrepo, el maestro de la ética, sobre la verdad, la búsqueda de la verdad y el compromiso por el bien común. Eso es lo primero. Lo otro, y les enseño que esa es la base fundamental. Número 2, les digo también los principios de la libertad y del derecho a la información que tiene el ciudadano, la libertad de expresión en las salas de redacción, cómo sortear como periodistas con contenidos, con capacidad, cada uno de esos desafíos que tienes dentro de la sala de redacción, con los medios de comunicación que hacen negocios
y creen que no tienen funciones sociales. Yo creo que lo primero, el desafío más importante es ese, y mis estudiantes los preparo para el periodismo posible y el periodismo que es. Les digo los desafíos que se tienen al nivel de la profesión. Hablo de que en el periodismo hay que ser buenas personas, como dice el periodista Kapuscinski, que ha hablado en su momento de que no se puede ser cínico en el periodismo. Les hablo de que efectivamente no nos vamos a hacer no nos vamos a autodestruir o acabar nuestras oportunidades en el periodismo, que hay que saber hacerlo a través del manejo del contenido y de la información, que es básico para esto. Y por otro lado, mira, yo siento que hay tantos cambios ahora que en el periodismo digital hay una verdadera libertad de expresión, que a través de blogs y de espacios y de medios digitales, los periodistas pueden realizar un trabajo importante, porque si logran la conexión con la audiencia, ya los medios tradicionales no son los que ponen la agenda, y ustedes lo saben. La agenda no está en los medios tradicionales, muchas veces está en las redes sociales. Entonces hay que enseñarle a ese periodismo a enfrentarse a los fake news, hacer la diferencia con la posverdad y saber exactamente el papel que ellos tienen en un mundo de hoy de cambios. Yo sí creo en la transformación digital y que la tecnología es vital, porque es el medio para llegar a más personas de una manera independiente. El periodismo independiente, el periodismo que realmente queremos y que ejercemos nosotras, de alguna manera puede realmente ser básico e importante para eso. Entonces yo creo en eso. ¿Para qué sirven las universidades? Sirven precisamente para indicar el camino de lo que debe ser un periodismo ético, responsable y de calidad. Yo creo que el trabajo de los medios, las universidades, los medios de comunicación, tienen que entender que para seguir manteniendo credibilidad, reputación y cumplir con el derecho a la información y la libertad de expresión, tienen que hacer un periodismo científico. Ya no somos un oficio. Lo siento por todos los grandes periodistas que nos ha dado la literatura, por todos los Nobel, por todo lo que quieran, pero yo insisto que el que quiere hacer periodismo debe estar consciente que debe conocer las reglas del periodismo científico, la regla del periodismo con las reglas que deben ser para que haya derecho a la información y la libertad de expresión verdadera, no la del cuentito, no la que se maneja de acuerdo con los intereses de los sectores que tienen poder económico, porque lamentablemente eso también está en el escenario y también se los enseño a mis periodismos, a mis estudiantes. Les digo, el periodista tiene desafíos. Usted decide qué camino quiere hacer y cómo lo va a construir. Pero lo más importante es su credibilidad, su reputación. Si usted se quiere vender cual pluma, como si fuera un mercenario la información, lo puede hacer, pero sus días están contados. Si quiere ser periodista para toda la vida, tiene que trabajar en eso, muy difícil. Mejor que se dedique a otra profesión, esta sea la segunda alternativa o al revés, porque es muy difícil en un mundo como este, pero no imposible, con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas que tenemos. Es momento de hacer una pausa comercial aquí en Contrapunto. Quédese con nosotros, que ya volvemos. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de regreso aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, a través de las pantallas de CERTV, Canal 11 en señal abierta, 1011 en HD y por supuesto www.certv.gov.pa. En esta ocasión estamos conversando sobre la educación, sobre cómo se enseña el periodismo en los tiempos modernos. Para esto, pues tuvimos el privilegio de charlar con Bárbara Bloise, la profesora Bárbara Bloise, la profesora Flor Ortega y la profesora Griselda López. Le invito a que me acompañe a ver la segunda parte de esta videollamada. Valorar la profesión. Creo que, imagino que lo habrán escuchado en algún momento,
mucha gente que llega a decir, no, pero ya en estos momentos, ¿para qué estudio periodismo? Y se ha visto muy vilipendiado con la aparición de estos reporteros ciudadanos, con el que con un celular graba un video o toma una foto y ya se considera periodista. La valoración de la enseñanza o de la titulación, por decirlo de alguna forma, creo que es importante y a veces no se defiende muy bien, ¿no? Profesor Ortega. Sí, José María. Bueno, muchas cosas de las que dice Bárbara con las que estoy completamente de acuerdo. Yo me pienso la academia como un espacio de debate permanente. Lo que surge del debate es el conocimiento que el estudiante adquiere, porque él participa de la generación de ese conocimiento. Esa fue mi experiencia y creo que valió la pena. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando, como bien plantea Bárbara. Los desafíos son muy grandes y por otro lado, el periodista al final decide en solitario. Y cuando él decide en solitario, tiene que hacerlo de la forma más coherente, respetuosa, porque él no es el centro de atención del periodismo, es la audiencia, es el público, es el hecho informativo que está comunicando. Entonces, sí, yo creo que ha habido un poco de distorsión. Probablemente algunos que no lo han hecho bien son los que han permitido o han favorecido que esta discusión se incline a veces hacia un lado la balanza. El periodismo sigue siendo el mismo. El periodismo es un espacio, una conexión entre el ciudadano y el medio, es un instrumento que lo hace conocer, pero es el periodista, esa persona con cultura, con un lenguaje rico, con conocimientos nuevos, con una mirada crítica del espacio, del ciudadano, de las gestiones de gobierno, de las políticas. A mí me angustia muchísimo a veces ver reporteros que no saben, que hacen preguntas que no tienen idea que le van a contestar. Se nota que no están informados sobre lo que están preguntando. Y eso requiere de una persona que tenga capacidad de análisis, de contextualizar la realidad en la que está y de darse cuenta que eso, hacer una pregunta, indagar a una fuente, es súper importante para el ciudadano. Está esperando que de vuelta reciba una información innovadora, nueva, una información, o sea, un hecho nuevo. Yo recuerdo también que Carlos Monsiváis criticaba muchísimo a los periodistas que solo preguntaban, o sea, van, preguntan y se van, con eso se van, no tienen más nada, ninguna otra información, porque no contextualizan, no buscan otras fuentes para ampliar el rango de información. ¿Y qué pasa? Que el ciudadano hoy está informado. El ciudadano recibe una gran cantidad de de información, de hechos que va hilando. Por eso es que la audiencia, hoy se llama audiencia, tiene la posibilidad de escoger a qué medio sigo o a qué red social sigo. Entonces, por eso, casualmente, el periodista tiene que conocer todas estas aristas de las que hablaba Bárbara, que digo, coincido muchísimo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y tomar una decisión en pro de lo que él está consciente de que debe ser. Porque, otra vez, si ese periodista que está en las aulas, que está pronto a graduarse, no tiene un criterio clarísimo de lo que él quiere ser en la sociedad, porque el periodista, junto con los medios de comunicación, tienen un papel fundamental en la sociedad, va a ser sujeto entonces de los vaivenes de los medios de comunicación. Por otro lado, yo creo que también la época de la tecnología está ayudando a que haya periodismo independiente, y ese es el que marca la diferencia en lo tradicional que se ha estado dando. Yo siento que el periodismo independiente, casualmente, como tiene que sobrevivir contra las grandes empresas, se preocupa mucho más por el tipo de contenido con el que trabaja, por lo que ofrece, por las cosas novedosas
y que probablemente son los que la ciudadanía está esperando. Porque esa es otra cosa. Yo recuerdo una periodista española que dijo un día, escucho a la ciudadanía porque yo quiero saber qué información quieren. O sea, yo no me la quiero inventar, yo quiero saber qué es lo que busca la ciudadanía. Bueno, ese es un periodista que está a la escucha de la audiencia. ¿Qué novedades hay? ¿Qué quiere saber? ¿Por dónde va? Porque no, como dice Bárbara, ya los medios grandes no ponen la agenda. La agenda la pone el ciudadano, la pone la audiencia. Entonces, hay un cambio dramático, muy drástico, que yo no encuentro negativo, muy por el contrario, lo encuentro tremendamente positivo para el periodismo. Ahora, justamente, profesora Griselda, a veces los periodistas nos desconectamos un poco de qué es lo que la gente quiere, tendemos a perdernos un poco o a dejar de escuchar cuando las solicitudes del consumidor de información. Tú dices que el periodista se aleja. Sí, que puede que en algún momento, por alguna razón, nos desconectemos un poco de qué es lo que quiere la sociedad. Bueno, exacto. Yo creo que el periodista, como decía Flor, tiene que tener una gran sensibilidad y tiene que conocer la sociedad. Yo creo que entre las materias importantes en el periodismo está la sociología y está la política. El conocer, y no es politizar, sino, ¿verdad?, conocer realmente qué sucede. El periodista ya no es un periodista nacional, sino internacional, no solamente ver los problemas, ¿verdad?, nacionales, porque los problemas nacionales están involucrados, ¿verdad?, con lo que pasa en la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que el periodista tiene que tener una amplia visión de lo que está pasando en la sociedad. No solamente, ¿verdad?, lo que le decíamos en la escuela, sino ver esa capacidad de buscar, de integrarse y desarrollar, como decían aquí mis compañeras, también, ¿verdad?, un periodismo que pudiera tener, ¿verdad?, una mayor identidad y propiedad dentro de ellos mismos. Pienso, ¿verdad?, que el periodista de hoy tiene todavía muchos obstáculos, hay que vencer los obstáculos que hay. Esto no es fácil para un periodista, tengo una larga experiencia al respecto y hay una sociedad que hay que cambiar y tenemos que tener claramente, ¿verdad?, que esa sociedad la debemos transformar en muchas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, el periodista se está enfrentando a una situación muy, muy desconocida, y no solamente el periodista, todos los que estamos en este universo, ¿no? Ya no hablamos del país, sino del universo. Estamos, ¿verdad?, ante una situación que nos implica cambiar también las formas de hablar y de decir cosas y las formas de comunicarnos con la gente para que la gente sea mucho más receptiva. Pero yo vuelvo a otra cosa que a mí siempre me preocupa, y es la formación general del panameño, no solamente del periodista, del panameño. Claro, si el alumno llega a la universidad con deficiencias, en la universidad no se las van a poder corregir. Bueno, la universidad hace un gran esfuerzo por corregirla. Pero es muy difícil, no debería ser esa la misión de la universidad. No, por supuesto, la universidad debe recibir, ¿verdad?, un producto más elaborado, más diferente. Pero creo que también el periodista tiene que luchar porque hay una mayor educación a nivel nacional. Y eso es cada día vamos hacia un foso, ¿verdad?, que no sabemos dónde va a llegar. Claro. Y eso lo vemos en diferentes cosas. Ustedes están hablando yo veo mucho internet y yo veo muchas cosas de gente que escribe pequeñas informaciones y demás con unas faltas de ortografía, unas faltas de oración y de contenido. Entonces uno se queda asombrado de pensar que esa es la gente que tenemos nosotros, y esa es la educación que hemos dado. Entonces los periodistas no están exentos y las escuelas de comunicación no están exentos de lo que hace la educación en general. Claro, por supuesto. Desde la primaria hasta la secundaria, hasta que llegan a la universidad. Y por eso a veces encontramos hacia atrás estudiantes con problemas, porque vienen ya arrastrando una carga de problemas desde
desde niños. Claro. Y yo creo que eso es algo que tenemos que luchar. Profesor Ablo dice, ahora, usted que está en la universidad actualmente, ¿cómo es el perfil del estudiante? ¿Es fácil educar o dictarle clases a los muchachos de hoy? ¿Es fácil? ¿No se desespera a veces cuando está con la tableta o eso? Yo te diría que las generaciones anteriores eran tal vez un poco más disciplinadas. Okay. Eran en cuanto al tema de desarrollar contenidos o tareas, o eran pues aplicados, pudiéramos decir. Pero era mucho más de cumplir con ciertos parámetros. Los jóvenes hoy son distintos, pero cuando encuentran el secreto de esto o descubren su verdadera vocación, como ha hablado Flor, y cuando entienden el kit del asunto, que realmente el periodismo sí es vocación, el periodismo es ético, el periodismo tiene ante sí esa pasión que hablaba Flor tan importante, y los grandes desafíos van a 1000. O sea, hay algo que prendes en ese joven que descubre su propio aprendizaje, porque eso es lo que es al final. Porque como ustedes han dicho hasta ahora, si llegan, tienes que leer, tienes que escribir, tienes que ver cine. Esos son las grandes tareas que tendrías que pedírselo a un estudiante universitario, tal vez no. Pero si quieres convertir un periodista en un intelectual, porque como decía la profesora Griselda, al panameño en común, ¿cómo lo preparamos para los grandes desafíos de hoy? Para lo que estamos viviendo este nuevo mundo. Yo le decía a mis estudiantes, el mundo se acabó, sí, llegamos al fin del mundo. El mundo se está acabando porque están haciendo otro y las reglas van a ser diferentes. Sí, profesora, ¿cómo usted dice eso? Sí, el mundo se acabó como lo conoces, pero hay temas fundamentales en el periodismo. Si no lees, si no redactas, si no piensas, si no analizas, si no investigas, no puedes ejercer el periodismo. No veríamos ni siquiera el pensamiento ese crítico que todos necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Yo le hablo siempre de Homo Videns, de Giovanni Sartori, que dice que hemos perdido nuestra capacidad de abstracción, que el Homo Videns, el hombre que ve solamente, que reemplazó al Homo sapiens, que de alguna manera vamos perdiendo esa capacidad de análisis, de pensamiento crítico, es lo que tenemos que rescatar. Entonces, sí, los jóvenes llegan con ciertas actitudes, unos más preparados que otros, pero si uno les indica el camino, ya verás quiénes se quedan y quiénes se van solos. Ni siquiera tengo que decirle aquella frase de algunos profesores que para intimidar decían, aquí hay 80 estudiantes y solamente se van a quedar 10 porque los demás no sirven. O sea, era una premisa y una sentencia. Y yo no creo que la educación es eso. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es recibirlos a todos y decirles, tienes estas actitudes y tienes que aprender esto. Y definitivamente uno de los temas que yo siento que es importante, y por eso he insistido tanto en el tema de la ética y el contenido, hay un artículo súper interesante de Tomás Eloy Martínez que dice que el periodismo vuelve a contar historias, porque ante el tema de las 140 caracteres o 180 que nos dan las redes sociales, y que ahora está el periodismo, todo lo que es cibernético, y vamos a hacer periodismo breve, pues finalmente sí, está el periodismo ciudadano, pero el periodista sigue teniendo ante sí el sartén de la credibilidad. Si eres periodista y te reconocen como tal y como periodista profesional, a ti te van a creer. Y eso es lo que hay que enseñar también a la audiencia, a creerle al periodista profesional o al que se forma o al que tiene esa credibilidad. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, interesante lo que decía, si nos da oportunidad, lo que decía que Tomás Eloy en este artículo, que por qué era importante volver a contar historias, que tenemos que enseñarle a nuestros periodistas a saber y a volver a narrar, y que el periodismo definitivamente tiene varios desafíos y varios temas importantes como parte de esa agenda que tiene que ver con el periodismo. Y en tiempos de COVID-19, bueno, ya ustedes ven todo lo que está pasando. Nos cambió la manera de cobertura, nos mandó la noticia, pero finalmente el periodista no se puede quedar atrás, porque
lleva ante sí la delantera de mucha información buena y mala que sale y cómo hace la diferencia entre lo que está pasando y lo que debe informarse al público. Al final, esa es tu responsabilidad, la responsabilidad de docentes que tenemos ante nuestros estudiantes de que ellos tienen que hacer un periodismo con un compromiso social, aunque me digan que la objetividad y no sé qué, y los hechos y la veracidad, sí, la veracidad de la información es importante, pero al final el bien común también es un pilar fundamental en el ejercicio del periodismo, porque sí tenemos funciones sociales y sí tenemos responsabilidades. No somos una empresa que vende zapatos ni ropa interior. Cuando un periodista publica en una portada una chica semidesnuda y hace insinuaciones y enseña y orienta al público, sobre todo masculino y también al femenino, de que eso está bien, porque estás entreteniendo a la audiencia y no te das cuenta cómo eso de alguna manera está impactando a la violencia física, la violencia psicológica que se da en nuestra sociedad, porque hay una violencia mediática que no respondemos ni reaccionamos a ella porque tenemos que vender periódicos o televisión o programas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que estar los docentes, conociendo cuáles son esas situaciones que se viven y cuáles son los desafíos por delante en el periodismo para así poder formar a los jóvenes. Perfecto. Me gustaron esas palabras. Profesor Ortega, la escucho, escucho su reacción. Bueno, mira, Alex Krigelmo, en un libro fantástico que tiene Hacer Periodismo, decía que el periodista tiene la obligación de contarle a la audiencia de dónde extrajo la información. Eso le garantiza credibilidad y respeto. Yo creo que eso tiene que mantenerse y me parece que estamos de alguna manera perdiendo esa realidad. Lo otro que yo siento que es relevante para ese periodismo, que lo tenemos que hacer desde que estamos en la clase, así lo hacíamos también nosotros, confrontar la realidad en las aulas de clase para que el estudiante pudiera saber qué es lo que está pasando y tuviera una actitud crítica frente a ese escenario. También el asunto de cuándo yo me puedo guardar una fuente. Eso que es tan debatible en algunos momentos, cuando yo tengo el derecho del periodista, como el privilegio, digamos así, de no revelar la fuente. Son situaciones muy extremas que se dan en legislación muy extrema. La gente hace que todo lo que se publica, si no tiene fuente, la sociedad me lo tiene que creer. No tiene por qué creerlo si yo no estoy revelando la fuente informativa. Otra cosa relacionada con lo que me decía Bárbara, yo siento que los estudiantes son hoy más lúdicos. El estudiante, uno no le puede imponer condiciones. Yo, como docente, me parecía conocer, me gustaba mucho diagnosticar el tipo de estudiante que tenía delante de mí y ajustarme a su estilo. La disciplina, es verdad, la disciplina sigue siendo, para los que somos así demasiado exigentes, un tema, pero hay que saber manejar, porque lo que vale aquí es extraer la riqueza, el interés y las otras competencias que tiene la persona que quiere ser periodista, porque sí las tienen, solo que hay que saber canalizarlas, manejarlas. Siento que los estudiantes de comunicación y de periodismo, para los tiempos de hoy, los jóvenes que ingresan a las facultades son personas más lúdicas, son menos disciplinados, efectivamente, como decía Bárbara, pero son jóvenes que tienen competencias, que tienen actitudes, y los docentes en las facultades lo que tenemos que hacer es potenciarlas, reconocerlas, cuáles son. Por eso mi experiencia siempre fue las primeras semanas diagnosticar el tipo de grupo que tenía delante de mí, cuáles eran las competencias de uno, del otro, hacia dónde se inclina más uno o el otro, y así ajustar el estilo de mi clase y el manejo del desarrollo de las clases con ellos.
Y como decía antes también, a mí me gusta siempre manejar las clases tipo debate, porque así el estudiante participa, el estudiante se conecta con lo que estamos debatiendo, tiene una opinión que emitir, y eso es súper importante en los estudiantes, y genera pensamiento crítico. Entonces, esas son riquezas que uno tiene que capitalizar y que orientar en los estudiantes, en nuestras universidades. Puesto, profesora López, la escucho, su opinión, su punto de vista. Ok, bueno, estoy con Flor con aquello del pensamiento crítico, ¿verdad? De que hay que fortalecer el pensamiento crítico del estudiante, porque vivimos realmente dentro de una sociedad en donde es necesario analizar, ¿verdad?, situaciones políticas, sociales, económicas que se plantean. Y que el estudiante también tenga un universo más amplio, aparte de la universidad, de los libros, de las clases, que aprenda, ¿verdad?, a tener una relación, ¿verdad?, con su entorno, a conocerla. Y bueno, yo pienso que mirando los planes de estudio, porque también he estado en la USMA en algunas situaciones y dándome algunas clases, y he visto los planes de estudio de nuestra universidad, siempre tratan de llegar a obtener lo que Bárbara y Flor aquí han dicho, ¿verdad? Una calidad en el estudiante, un pensamiento crítico, una relación con la comunidad en que se vive. Y bueno, también hay que hablar de que este no es un mundo artificial, es un mundo muy concreto, y dentro de ese mundo concreto ellos tienen que saber, ¿verdad?, cómo realizarse, cómo aprenderlo y cómo interpretarlo. Y profesora, y para culminar, quizás les dejaría esta última pregunta, ya nos quedan unos pocos minutos. Definitivamente aquellos que dicen que ante la situación laboral hay que poner en pausa por un par de años las facultades de comunicación y que quizás sería un momento de detener que se impartieran estas carreras, pues definitivamente creo que no saben lo que hablan, o me equivoco. Vamos con usted, profesora Bloise. Yo diría que es todo lo contrario. Precisamente el conocimiento y la propuesta que tiene la academia en este momento es importante. Por supuesto, de la mano con las alianzas en los medios de comunicación, porque los medios efectivamente tienen que tener claro que en su búsqueda de la verdad y su aporte a la sociedad, tienen que ver la mejor manera de contar las historias, la mejor manera, la cobertura, de respetar los principios de la noticia y el manejo de la información como tal. Si es que todo lo que hemos hablado aquí de los desafíos, de nuestras preocupaciones del periodismo, valen para que las universidades continúen ejerciendo y aportando a la formación de un periodista independiente que pueda hacerse su nombre sin un medio de comunicación al lado. Ya no eres fulano de tal medio, eres el periodista que está ejerciendo, y si algún medio lo quiere contratar o buscar es otra cosa, pero que él tenga las alas para ejercer un periodismo profesional, y ya es un periodista que también tiene manera de buscar emprendimientos importantes. Antes nosotros el tema de las audiencias estaba, pero nosotros había que hacer la noticia y se publicaba. Ahora tú piensas en tus audiencias, piensas en los formatos, piensas a quién vas a dirigir ese mensaje. Y finalmente sí, tienes que saber respetar los principios del equilibrio informativo, la veracidad, la búsqueda de la información y la pasión que se necesita. Pero hay temas más importantes. O sea, no estamos solamente formando a un periodista, estamos formando a un intelectual, y más allá estamos formando a un ciudadano con poder, porque es el poder de la información. Y aunque digan que ya no somos ni la cuarta ni la quinta, creo que estamos de último, seguimos siendo un poder de la información, porque el que tiene ese poder de la información puede lograr transformaciones, puede orientar, puede cumplir con su misión. Entonces yo sí creo que es importante revisar muy bien lo que se está haciendo en el periodismo de hoy e intervenir como que interviene un cirujano, ¿verdad?, para que podamos mover ese rumbo y que el periodismo cumpla con la misión. En los tiempos de COVID-19, en los tiempos de pandemia, qué hacer con un periodismo para orientar a la ciudadanía es importante. Perfecto. Profesora López, un mensaje muy breve. Profesora López. Bueno, yo creo que yo no estoy dando clases ahora, no estoy en la universidad, pero lo estoy, en cierto modo.
porque siempre están mis estudiantes llegando a mi casa a preguntar y demás, y creo, ¿verdad?, que estoy entre dos grandes colegas y profesoras que están ejerciendo un trabajo importante con mucha conciencia. Es imposible que nosotros cerremos alguna situación o institución de carácter educativo. Es un retroceso increíble y yo no creo que eso se vaya a dar. A veces la gente pide cosas sin darse cuenta porque cree que el interés económico es más importante que el interés educativo. Así que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con eso de que se cierren las facultades ni ninguna institución educativa. Por supuesto. Profesor Ortega, para culminar. Bueno, yo efectivamente tampoco, por supuesto, yo creo que es justo el momento para que las academias, las facultades se reinventen y aportar, más bien el aporte a las modificaciones, a las transformaciones que tiene que sufrir el periodismo, que tiene que vivir a partir de esta experiencia, deben venir de la universidad. Yo creo que la universidad es un centro de conocimiento y el estudiante, los jóvenes saben que a eso van. Entonces lo que tenemos es que inventarnos nuevamente, mirar bien el contexto y replantearnos cómo va a ser nuestra misión como academia de ahora en adelante. Pero debe ser siempre con una mirada de contribución a la sociedad y al ejercicio del periodismo en términos generales, nunca para atrás, por supuesto. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos en Contrapunto. Ha sido una conversación muy interesante. Les deseo una excelente noche y que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Saludos a todas. Hasta luego, cuídense. Nos tenemos que ir, no queda espacio para más aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Le agradezco su sintonía, le agradezco que nos haya dejado entrar a su hogar. Será hasta la próxima semana aquí a través de las pantallas de CERTV. Que tengan una excelente noche, quédese en casa, cuídese mucho. Nos veremos la próxima semana.